Soy el Zaiko. Luego de tanto tiempo, por fin otro video sobre análisis de monitos ficticios. Como gran parte de la audiencia que está viendo esto sabrá, he cometido muchos errores. Creo que demasiados. Y el día de hoy, trataré de corregir mis viejos análisis, rehaciéndolos desde cero. Por lo que no hablaré de la historia, y solo me concentraré en las capacidades de los personajes. Ya habiendo dicho toda esta introducción de miércoles que a nadie le importa, ¿qué tal si empezamos de una buena vez? Abismo, acércate, acércate. ¿Qué? Más, ¿Qué? más. ¿Qué? Perdiste. Reacciona la parca de forma sensacional. 1, 2 y 3. Gran victoria de la Calaca. Emocionada. Empezando con el apartado de la potencia de la Calaca, este logró soportar el peso de una torre de electricidad. Sus golpes casuales logran abollar casilleros y conductos de ventilación. Junto con Kenzo, logra apalizar múltiples insectos gigantes. Humanos normales no le suponen reto alguno. De un golpe manda a volar la tapa de una alcantarilla, y una tapa de alcantarilla estándar suele pesar 250 libras, o 113 kilogramos. Sin darse cuenta, manda a volar unas pesas de ejercicio. Logró partir a la mitad un semáforo del futuro. Con sus manos desgarra el brazo de un robot. Mantuvo un combate igualado con Abismo Negro. Abismo era capaz de resistir golpes de un robot que atravesó una puerta con el cuerpo de Charlie Manson, destruir una mesa fácilmente, agrietar parte de un muro con el propio cuerpo de Abismo, y destruir parte de un muro con su cuerpo. Debería tener un poder similar a Triple Dragón, el cual partió por la mitad a un robot. Por último, mantuvo un combate en contra de la armadura del Dr. Transistor. En la batalla en contra del Doc, estos dos soportaron una gran caída mientras viajaban por el tiempo. Según se puede apreciar, cayeron en la misma altura, la cual parece ser la misma a la de un coliseo romano. Así que estos dos se tanquearon una caída del tamaño de 5 coliseos romanos. Estas antiguas estructuras suelen medir 50 metros de altura. Para realizar este cálculo usaremos el peso real de la parca, el cual era de 101 kilogramos. Usando un cálculo para la energía de impacto, nos daría que la parca y el Dr. Transistor soportaron 2.474.500 newtons, que pasados a kilos, nos da que soportaron 252.328.78 kilos de fuerza, que pasados a toneladas nos da una potencia de 252 toneladas. Un nivel de casa medio. Pero esto no acaba aquí, pues como dije hace un rato, la Calaca tuvo un combate reñido con el Doc, y este, al final de su encuentro, fue atropellado por 3 trenes futuristas a toda máquina. Al ser trenes de un futuro distante, deberían de ser el doble de rápidos que el tren más rápido de la Ciudad de México, tomando en cuenta que la batalla final transcurre en el Ángel de la Independencia. Este tren llega a alcanzar una velocidad media de 250 km por hora, siendo ahora el doble, y tiene un peso de 155 toneladas, pero por obvias razones llevaría pasajeros, así que en total llegaría a pesar unas 226.4 toneladas. Finalmente, ponemos estos datos en una calculadora, y nos da que el Doc soportó 3 impactos directos de 31.444.469.6 newtons, lo que en kilos sería la burrada de 3.206.443.55 kilos de fuerza. Y haciendo una sencilla regla de 3, tomando en cuenta el peso de una casa de 3 pisos, y que a su vez, una casa de ese tamaño tendría la medida de 9 metros, nos daría que la parca posee una fuerza para cargarse 16.49 metros de altura. ¿Quién diría que al final de todo, la parca tendría una categoría más que respetable? La parca ha resistido que un conducto de ventilación le caiga en toda la cabeza, resistió el ser golpeado por múltiples señales vehiculares, mantuvo varias peleas en contra de Abismo Negro, en las cuales soportó múltiples ataques, resistió una caída de varios metros de un risco a un río, soportó un ataque de Espartaco que lo mandó a volar varios metros, resistió unos silletazos del Dr. Transistor, mantuvo una pelea pareja en contra de este último, y, bueno, la tan mencionada caída en el tiempo de la que hablé en el apartado anterior.
La velocidad de la parca es algo destacable, sabiendo que logró interceptar una katana que le lanzó Octagon a una gran velocidad, esquivó una ambulancia que iba directamente hacia él, lo que es bastante interesante, sabiendo que estas pueden llegar a alcanzar una velocidad de 120 km por hora. Y por último, escala del Dr. Transistor, quien logró desplazarse y superar la velocidad de los trenes del futuro. Que para términos prácticos, vendría siendo un Mach de 0.4. No hay mucho que decir en este apartado, más allá de que la parca suele pelear de manera cuerpo a cuerpo, pues este no dispone de ningún tipo de armamento. En pocas palabras, y sin la intención de faltarle el respeto a nuestra querida parca, este personaje es un completo pendejo. No llega a comprender cosas sencillas, se deja engañar fácilmente y se suele guiar más por lo primero que se le venga a la cabeza. Ya en el apartado del combate, es algo más destacable, pues es un luchador de lucha libre, que debería de tener un amplio repertorio de movimientos y habilidades de este deporte espectáculo. Mira lo que conseguí. ¿Un videocassette? Cuando conozcas los DVDs te vas a morir. No, parca. Un león no siente culpa cuando mata a una gacela, ¿no? Tú no sientes culpa cuando matas a una mosca. Creo que eso significa algo. Creo que realmente significa algo. Antes de iniciar esta parte del vídeo, me gustaría aclarar algo que haré en este y en otro análisis del vídeo. Para que el análisis esté mucho más completo, usaré el guión de la película, y en el caso del Erizo Azul, usaré la novelización de las películas y el cómic precuela. Ya aclarado esto, ¿qué tal si seguimos con la parte del superpredador? Desde el incidente con aquella extraña roca cristalina, Andrew tuvo un aumento exagerado de fuerza, completamente inalcanzable para cualquier humano. Empezando con lo básico, este dobla cucharas con una extrema facilidad. Logró humillar a su padre, dándole la paliza de su vida. De hecho, humanos normales no son absolutamente nada comparados a él. Arranca dientes como si de una hoja de papel se tratase. Destruye fácilmente cristales de automóviles. Crea grietas en una calle de concreto con solo caer en ellas. Con sus poderes los autos no le suponen ningún problema, pudiendo desviar con suma facilidad uno, y de puro efecto colateral dejar la parte delantera del coche destruida. Con una onda telequinética, manda a volar múltiples autos de policía. Y si de pasarse por el arco del triunfo el peso de un auto hablamos, recordemos la vez en que comprimió un auto, a tal grado de reducirlo al tamaño de una pelota de baloncesto. Estas hazañas son increíbles, al saber que un automóvil en promedio llega a pesar 4.094 libras, o se hace, un peso de 1.8 toneladas. Estas hazañas al hacerse de una forma muy sencilla, deberían de duplicar el poder de estas, teniendo así, que Andrew, con facilidad, llega a alcanzar una fuerza de 3.6 toneladas. En el guión de la película, originalmente Andrew partiría a la mitad a su padre, creando una escena jodidamente grotesca. Derribar helicópteros de 1.46 toneladas es un mero efecto colateral de su ira. Estando debilitado, creó una gran explosión que abarcó toda una habitación, y se jodió otras partes del hospital. Mientras peleaba con Matt, estos dos crearon grandes destrozos en múltiples edificios, atravesando muros al por mayor. Andrew le lanzó un autobús de pasajeros a Matt, destruyendo múltiples muros de un edificio. Un autobús así llega a pesar 8.6 toneladas, pero sabiendo de lo que es capaz Andrew, no vería raro que lo pudiese destruir de una manera todavía más fácil. Así Andrew tendría una fuerza de 17.2 toneladas. Y por último, la hazaña más particular de Andrew. Este, en medio de su ira y desesperación, hizo temblar gran parte de una calle, a tal grado de que los cristales de los edificios que lo rodeaban se destruyeron completamente.
Antes de profundizar en esta hazaña, me gustaría hablar sobre la potencia que Andrew tendría si este no estuviera debilitado, pues como todos sabemos, este estaba hecho mierda por la explosión de la gasolinera. Desde que obtuvieron sus poderes, Andrew siempre fue superior a Steve y a Matt. Esto se demuestra explícitamente durante toda la película, e incluso Andrew logró parar un golpe de un Matt furioso. Centrándonos en la batalla final, Matt estaba igualado con Andrew por lo que dije hace rato, por lo que para saber la potencia que tendría Andrew al 100%, tendríamos que duplicar las 17.2 toneladas de su mejor hazaña hasta ese momento. Dándonos que, de no ser por la explosión, Andrew ostentaría una potencia de 34.4 toneladas. Ahora, hablando del elefante en la habitación. Si bien, el hecho de hacer temblar algo obviamente no te da la potencia para destruirlo, si nos da una pista de la categoría de Andrew. Como aclaré antes, Andrew siempre fue más fuerte que sus dos amigos, por lo que no vería raro que las 34.4 toneladas anteriores no sean su límite. Entonces, ¿cuál es su categoría? Sencillo. Como se aprecia en la escena, Andrew estaba completamente desatado, dando todo su poder, por lo que su fuerza al no estar debilitado debería de duplicarse, finalizando que Andrew ostenta una potencia de 68.8 toneladas de fuerza. Andrew no posee demasiadas hazañas de resistencia, pero las que tiene son bastante respetables. Atravesar un muro bastante grueso de un centro comercial no le supone un problema. Atravesar techos de apartamentos es algo sencillo para él. Resistió el crear un gran agujero en una acera. Escalando de Matt, este podría soportar que le tiren el peso de un autobús, destruyendo de paso múltiples muros de una estructura. Hay que recordar algo, y es que estas hazañas las hizo estando debilitado por su mejor hazaña de resistencia, que fue el haber soportado la explosión de una gasolinera en toda la cara. Como se aprecia en la escena del hospital, esto solo lo dejó aturdido por unas horas, y la mayoría del daño que tenía era debido al infernal calor de la explosión. Esto se debe a que gracias a los poderes de la roca, Andrew obtiene una especie de campo de fuerza, en el cual recubre todo su cuerpo. Solo haz como si hubiera una barrera sobre tu mano. Y luego, si algo te va a pegar, no te lastimará gracias a la barrera. Esto nos indicaría que la resistencia de Andrew escala de su potencia de ataque. Detmer es capaz de alcanzar la altura de las nubes en poco tiempo, y aparentemente volar a la misma velocidad de un avión comercial, los cuales alcanzan una velocidad de 550 millas por hora. Lo que convertido a Mach, sería apenas un Mach de 0.7. Sin embargo, lo mejor que ha demostrado en cuanto a velocidad respecta, fue cuando bloqueó el disparo de múltiples armas. A juzgar por el diseño del arma, esta sería una MP5, específicamente, una MP5 SD3. La velocidad del disparo del arma llega a alcanzar la velocidad de 400 metros sobre segundo, lo que traducido a Mach, sería una velocidad de Mach 1.16. Pero hay que tomar en cuenta el estado tan deplorable en el que se encontraba Andrew, por lo que esto se duplicaría, teniendo así, que la velocidad final de Andrew sería un Mach de 2.32. La gran habilidad telequinética de Andrew le permite abarcar desde unos simples metros, hasta el tamaño de un lugar con múltiples edificios a la redonda. Andrew es un personaje con una resistencia al dolor bastante buena, pudiendo mantenerse en pie luego de soportar una gigantesca explosión, sufriendo mortales quemaduras por todo su cuerpo. Mantuvo una pelea con un ser comparable a él por un buen rato, aun sabiendo todo lo que soportó antes. Pero como con otros personajes, si este llegase a recibir grandes daños en una batalla, su durabilidad se vería reducida. Detmer no es alguien que destaque en lo que a inteligencia respecta, siendo un estudiante bastante promedio. Es algo impulsivo, y no suele pensar dos veces sobre lo que hará, debido a la dura vida que ha soportado por tantos años. Pero, al menos, en una batalla dará a relucir todo su potencial con sus poderes telequinéticos. Para empezar, hay que hablar de su poder más característico, su telequinesis. Para dar una descripción exacta de sus poderes, les dejaré que Steve se los explique. Telequinesis. Sí, cuéntanos. La habilidad de mover, alzar, vibrar, girar, doblar, romper o impactar objetos con la influencia directa
del poder de la mente u otras formas no físicas. ¿Suena familiar? Gracias a estos poderes, Andrew es capaz de crear un campo de fuerza que lo protege de todo daño. Con su telequinesis es capaz de ignorar la resistencia de otros individuos, logrando manipular los órganos internos de sus oponentes. Con el poder que este tiene, es capaz de volar. De alguna manera, está conectado con sus otros amigos, conociendo el momento exacto en donde alguien más está pasando por un mal momento. La telequinesis que posee es como un músculo, por lo que mientras más la use, más fuerte se hará. Esta es mi teoría. Creo que es como un músculo. Es elástico. Si lo estiras mucho y muy rápido se romperá. Por eso creo que ahora somos más fuertes, ¿sabes? Y por último, este fue capaz de manipular la electricidad de una tormenta eléctrica. Andrew es un adolescente con muchos problemas mentales. Es una persona completamente inestable, impulsiva, y no piensa bien realmente sus acciones, haciendo lo primero que le ronde por la mente. ¡Es tu culpa! ¡Tú fuiste! ¿Me escuchas? ¡Tu madre está muerta por tu culpa! ¡Vean a el subterráneo! Siempre estoy abajo de ti, pero nada está abajo de mí. Y por eso declaro la guerra a la paz y a la felicidad. Pronto, todo temblará ante mí. Desde sus inicios, Mr. Increíble ha destacado por ser de los supers más fuertes de todos los tiempos, y sus hazañas solo reafirman este hecho. Para empezar, este trata el peso de un árbol como un simple chiste. Abollar metal es algo que hace sin siquiera darse cuenta. Puede lanzar objetos y personas a grandes distancias, imposibles para cualquier humano. Afirmó que podía destruir a Mirage, comparándola con un mondadientes. Carga el peso de múltiples personas fácilmente. A pura fuerza bruta abre una compuerta de metal. El peso de un auto pequeño no le supone ni el más mínimo problema. Manda a volar parte del tablero de un barco, y de paso, aplasta la otra parte. En un arranque de ira, lanzó a su jefe por 4 muros, creando enormes agujeros en sus impactos. Empujó una caldera gigante, que debería pesar varias toneladas. Logró arrojar y destruir una nave de las tropas de Síndrome sin mucha complicación. Casualmente logra quitarse de encima la puerta de una bóveda de banco, las cuales llegan a pesar 1000 kilogramos. Es capaz de cargar la cabeza de un Moai, que debería de medir lo mismo que el Moai Paro. Este Moai cuenta con una altura de 9 metros, y un peso aproximado de 80 toneladas. Logró desviar el taladro gigante del subterráneo. De hecho, mantuvo un forcejeo con este mismo, en donde lo superó fácilmente. Ahora, pasando a las mejores hazañas de Mr. Increíble, en sus días de gloria, fue capaz de parar un tren de pasajeros. Para realizar este cálculo, usaremos datos diferentes a los de la parca, dado a que las películas de Los Increíbles se ambientan en la década de los 60s. Un tren parecido a estos, el Blue Rail Diesel Car, llega a alcanzar la velocidad de 38 metros por segundo, con un peso de 53.700 kilogramos. Pero al estar lleno de pasajeros que por cierto demandaron a Mr. Increíble, su peso debería de duplicarse, teniendo así que el peso final del tren era de 107.400 kilogramos. Al pasar estos datos a una calculadora, sabremos que Mr. Increíble pudo rivalizar y superar una fuerza de 4.081.200 newtons, que pasados a kilos, nos daría que Mr. Increíble es capaz de superar una fuerza de 416.166.58 kilos de fuerza. En palabras más simples, una fuerza de 416.16 toneladas. Pero esperen, que esto apenas comienza. Mr. Increíble es tan fuerte, que literalmente su rutina de ejercicio convencional consta en cargar trenes, con una gran cantidad de vagones. Fue capaz de cambiar la trayectoria de un crucero, mientras estaba en el agua, y de no ser porque la situación lo requería, este hubiera logrado desviar todavía más aquel crucero.
Algo muy interesante, al considerar que los cruceros más pequeños llegan a ostentar un peso de 24.344 toneladas. Finalmente, llegando a lo mejor de lo mejor, se encuentran dos hazañas de tallas monstruosas. En uno de los periódicos de su oficina, se dice que Mr. Increíble salvó un buque de un tifón. Palabras faltan para describir tal proeza, pues creo que todos sabemos lo destructivos que pueden llegar a ser los tifones y los daños que estos pueden provocar. Los buques por aquellos años lograban alcanzar tamaños de hasta 200 metros, así que solo imagínense cargar este peso, mientras soportas un maldito tifón. Provocando que a tal hazaña se le adjudique un doble, teniendo así que esto resulte en una altura de 400 metros. Y por último, Mr. Increíble pudo rivalizar y hasta ganarle al Omnidroide V8, logrando arrancarle varias partes al robot. Como también pudo rivalizar con el Omnidroide V10. Y he aquí lo más impresionante, dado a que las versiones anteriores del Omnidroide fueron las responsables del mayor genocidio de héroes de todo este universo. La primera versión de esta máquina pudo matar a Universal Man, un tipo con la capacidad de manipular su propia densidad, a tal grado de ser casi indestructible. La versión 2 asesinó a una Super con la capacidad de crear descargas pirotécnicas, y a Macroburst, quien había sido capaz de vencer al modelo anterior. La versión 3 asesinó a Downburst, un personaje que podía manipular la materia a pequeñas escalas. Llegando a la parte realmente interesante, la versión 4 del Omnidroide fue capaz de asesinar a Hypersop, un super con la capacidad de generar con sus puños un terremoto de 6.0 grados en la escala de Richter. Antes de seguir con esto, terminemos de ver las hazañas de las antiguas versiones del Omnidroide. La versión 4 era superior a Testarrayo, un super con la capacidad de controlar el clima. La versión 5 asesinó a Stormside, quien podía manipular múltiples gases. Y alguna de las otras versiones de esta máquina fue capaz de vencer a Gamma Jack, quien puede provocar explosiones con un rango de 100 metros. Regresando a la hazaña de Hypersop, un terremoto de 6.0 grados en la escala de Richter es capaz de generar una potencia de 1270 toneladas de TNT, que pasadas a kilotones, sería un equivalente a una potencia de 1.27 kilotones. Para ponerlos en perspectiva, una fuerza de tal magnitud se podría cargar todo este terreno, con un radio de 500 metros. Es decir, un diámetro de 1 kilómetro. Esto es abismal para Mr. Increíble, conociendo que era considerado mucho más peligroso que Hypershock en la isla de Síndrome, y que cada versión del Omnidroide se construye especialmente para ser más fuerte, resistente y mejor en combate que la anterior. ¡Al fin está listo! Oye, usé algunos super para que estuviera listo para derrotarte, pero vaya, aún no estaba listo. Después del último que destruiste, tuve que hacer modificaciones mayores. Sabiendo que la versión que Mr. Increíble derrotó era la versión 8, habría que multiplicar ese resultado por 1.5, porque darle un múltiplo de 2 creo que sería demasiado exagerado. El Omnidroide V3 ostentaba una potencia de 1 kilómetro, el modelo V4 1.5 kilómetros, el modelo V5 2.25 kilómetros, el modelo V6 3.37 kilómetros, el modelo V7 5.06 kilómetros, y el modelo V8 7.59 kilómetros. No podría escalar a Mr. Increíble a las versiones más fuertes del Omnidroide, pues estos eran claramente superiores a él. Sin embargo, se queda con la categoría de bloque alto. Nada mal, a decir verdad. Si de resistencia hablamos, creo que incluso se podría considerar que Mr. Increíble posee más resistencia que fuerza. Digo, es incluso comparado con un super capaz de manipular su propia densidad, a tal grado de ser casi indestructible. Pero primero repasemos sus hazañas en este apartado. Soportó una explosión de un muro de un banco y que la puerta de la bóveda de ese mismo banco lo aplastara. Resistió una caída de por lo menos 50 metros a las vías de un tren. Resistió el impacto de varias rocas a su cara. Atravesar muros no le supone un problema. Resistió ser atropellado por el taladro gigante del subterráneo. Resistió múltiples ataques de Elastigirl. Resistió ser azotado por la energía .0 de Síndrome. Mientras estaba siendo torturado, aguantó fuertes descargas eléctricas. Soportó ataques del Omnidroide V8. Y también aguantó ataques de la versión más poderosa del Omnidroide, el Omnidroide V10.
Esto último es más interesante, si tomamos en cuenta que a base de pura fuerza bruta, esta máquina era tan fuerte como para destruir los escudos de Violeta, escudos que tiempo después aguantarían la explosión de su propia casa. Pero regresando al cálculo anterior, Mr. Increíble podía resistir ataques de la versión más poderosa del Omnidroide, y siendo sinceros, dudo mucho que un robot, diseñado para matar, se contenga siquiera un poco a la hora de una pelea. El Omnidroide V9 ostentaba una potencia de 11.38 kilómetros, y el Omnidroide V10 una potencia final de 17.07 kilómetros. Un nivel de ciudad bajo. La velocidad de este super no es su punto fuerte, pero no por ello es mala, claro que no. Mr. Increíble fue el responsable de salvar a un suicida, interceptándolo a media caída. Logró huir un buen rato del Omnidroide V8. El esquivar una de las naves de Síndrome no le resulta tan complicado. En sus días de gloria, Mr. Increíble pudo parar en seco a un auto de unos criminales. Algo interesante, considerando que este coche iba más rápido que un Ford Mainline del 54. Y este automóvil alcanza velocidades de hasta 137 km por hora. A pesar de todo lo dicho anteriormente, la mejor proeza de Mr. Increíble en cuanto a velocidad respecta, fue que pudo reaccionar a un ataque del Omnidroide V10. Por obvias razones, esta máquina era muy superior a cualquier otra arma que el propio Síndrome haya desarrollado. Así es como funciona. Hay mucha gente, países completos que quieren respeto y darían su nariz por tenerlo. ¿De dónde llegó la riqueza? Yo inventé armas. Y ahora tengo una que solo yo puedo vencer. Es genial, ¿eh? Energía .0. Sí, reservé los mejores inventos para mi uso. Así que tomando en cuenta, de nuevo, que la película se ambienta en los años 60, un tanque de aquellos años, como el Light Tank M24, tenía en su poder un cañón de este calibre. Y un cañón del mismo calibre, llega a alcanzar una velocidad de 620 metros por segundo, que pasados a Mach, sería una velocidad de Mach 1.8. Pero, al contar con el dato de la superior tecnología del Omnidroide, esto se duplicaría. Concluyendo que la velocidad de Mr. Increíble es de Mach 3.6. Mr. Increíble es un personaje que pelea únicamente con sus puños, pero más allá de eso, no tiene alguna manera de atacar a largas distancias, que no sea el arrojarle algo de gran tamaño a su rival. Su durabilidad es bastante decente, logrando soportar una gran cantidad de ataques, incluso de seres superiores a él, sin cansarse. Anteriormente la edad sería un factor clave en esto, pero desde que se puso en forma, esto ya no sería un inconveniente. Bob no es la persona más lista del mundo, pero, en sí, tendría la inteligencia de un adulto común. Sin embargo, la cosa cambia radicalmente en el ámbito de las batallas. Mr. Increíble cuenta con una gigantesca experiencia en combate, dado a sus años de servicio como héroe. Y esto se ve reflejado en sus batallas con el Omnidroide. El robot había adquirido la experiencia suficiente para vencer a una cantidad de supers enorme, con una lista de poderes casi interminable. Y de hecho, gracias a esa misma experiencia, Mr. Increíble fue capaz de encontrar la debilidad del Omnidroide. El único elemento que podría usar en batalla, sería su auto especial, el Incredimóvil. Este auto cuenta con la capacidad de cambiar de aspecto, una super velocidad, múltiples modos para adaptarse a diferentes entornos, puede disparar misiles, y posee una super resistencia. Mr. Increíble no cuenta con una habilidad más, además de su super fuerza y resistencia. Pero, gracias al traje que le diseñó Edna Moda, este es inmune a las balas, y tiene una resistencia a las altas temperaturas. Como poder extra, aparentemente tiene un super estómago, pudiendo darse todo un festín de paz, y tragarse litros de mayonesa. Es bastante distraído, es extremadamente posesivo, y los cortes de seres semejantes o superiores a él, podrían hacerle un daño notable.
No tenemos la fuerza para vencer a Robotnik solos, pero somos 3. Tu fuerza, tu cerebro y mi velocidad. Juntos, así ganaremos. Entonces hay que pelear desde aquí, en el campo de batalla. Como equipo. Llegó la hora. Este es nuestro momento. Como inicio del fin de este video, conozcamos las hazañas de la potencia de ataque del erizo azul más rápido del mundo. Fácilmente incrusta una mina eléctrica de Robotnik en una de sus creaciones. Apalizar a unos criminales no le supone un reto. Fue capaz de abrir una bóveda de banco con su velocidad. Haciendo un spin dash, destruye una máquina de Robotnik. Con múltiples ataques, le provoca grandes daños al Eggpot, destroza su superficie y lo manda a volar varios metros. Con su velocidad, este trata el peso de una pequeña bóveda de banco como un simple juguete, creando un tornado que arrasaba con varios autos de policía. Ahora, pasando a nuestro queridísimo amigo, el Power Scaling, este mantuvo una pelea reñida en contra de Knuckles, en donde Sonic era capaz de mantener el ritmo con él. El propio Knuckles menciona que ha sido entrenado desde pequeño, y el saber que viene de un clan guerrero, creo que nos da una idea de lo poderoso que puede llegar a ser. Anteriormente Knuckles había sido capaz de mandar a volar a Sonic de un golpe, atravesando un muro y destrozando un sillón, como puro efecto colateral. Destruir muros es solo un juego de niños para Knuckles. Con un solo golpe, Knuckles crea una onda expansiva, dejando a su total merced a Sonic. De un golpe atraviesa parte de un camión. El arrancar puertas de autos le resulta tan fácil como arrancarle las alas a una mosca. Sin usar absolutamente nada de fuerza, el cabrón es capaz de dejar hecha mierda la mano de una persona. De un ataque logró derribar múltiples árboles. Destruye un enorme muro solo para abrirse paso a la Esmeralda Maestra. Noqueó fácilmente a una bestia de gran tamaño. Aquel monstruo podía destruir suelos de piedra. Pero la mejor proeza de este Knuckles fue cuando de un golpe, destrozó una gran roca. Es complicado calcular el tamaño de la roca, pero se puede llegar a sacar un resultado aproximado. Tomando en cuenta el tamaño de Knuckles, que mide un poco más que Sonic, y el erizo mide aproximadamente 1 metro, la roca debería de medir por lo menos unos 5 metros. Suponiendo que la roca fuese un cubo perfecto, este contaría con un volumen de 125 metros cúbicos. La roca sólida llega a pesar hasta 3 toneladas por metro cúbico, por lo que hacemos una sencilla multiplicación. El resultado es, que Knuckles destrozó una roca de aproximadamente 375 toneladas. Knuckles es más fuerte que Sonic, pero debería de equiparar al menos 3/5 partes de su poder. Una potencia de 225 toneladas. Todo muy bonito, ¿no? Pues, ¿recuerdan la escena en donde Sonic crea una explosión similar a un pulso electromagnético? En la novelización de la primera película, esa explosión no queda en una simple onda energética, pues en esta versión crea una enorme explosión, y al mismo tiempo se tanquea la explosión de la cancha de béisbol. Una cancha de béisbol llega a contar con un área de 3 acres, lo que traducidos a metros cuadrados, vendría siendo unos 12.140.6 metros cuadrados. Básicamente una potencia de 124 metros. Y esta potencia se ve sustentada, porque no lo mencioné antes, pero en la novelización de la segunda película, mientras peleaba con Knuckles, estos dos estaban colapsando el templo de la Esmeralda Maestra con su batalla. Ya habiendo hablado de la potencia del Sonic base, es hora de hablar de su estado más poderoso. Somos familia. Y las familias siguen juntas. Pase lo que pase. De verdad los quiero. Nosotros a ti, Sonic. ¿Qué fue eso?
Con el poder de las esmeraldas del caos, Sonic alcanzó su superestado, otorgándole un poder inimaginable, convirtiéndose en el héroe más poderoso de la galaxia. Un poder que tenía la capacidad de derrotar ejércitos enteros. Solo para empezar, para poder salvar a su familia, este logró cargar el peso del Death Robot. Con una sola mano podía parar sus golpes, y de paso destrozarle medio brazo a la máquina. Cosa que volvería a repetir con el otro brazo. Decapitó al robot sin ninguna complicación. No es sorpresa para nadie que el mecha de Robotnik sea una mera sabandija al lado suyo. Lo que es más interesante de lo que parece, recordando que Sonic mide aproximadamente 1 metro, y el propio Cabeza de Huevo, el creador del robot, calificaba al robot con un tamaño 700 veces superior al erizo. ¿Ya vas a rendirte? No eres tan rudo cuando peleas con alguien 700 veces más grande que tú, ¿verdad? Estas hazañas son realmente impresionantes, sin embargo, hay que tomar en cuenta que Sonic no fue el primer portador de estos poderes, sino que fue Robotnik. Al mero despertar de sus poderes, el genio maligno se pasó por el forro de los huevos el peso de múltiples vehículos militares, todo un tren. Y mucha maquinaria más, para crear a su tan preciado mecha. Por si fuera poco, el hijo de su madre se dio el gusto de crear un tornado mientras hacía todo lo que dije anteriormente. Pero pasando a otra parte del Skyline, el mero despertar del templo de la Esmeralda Maestra, creó una onda de energía tan potente, que rebasaba por demasiado la altura de las nubes. Las nubes más bajas llegan a estar a una altura de 2 kilómetros, así que si como mínimo hubiera superado el doble de esta medida, nos daría que la altura del rayo sería de 4 kilómetros. Si enrolláramos esta medida, sabríamos que este rayo de energía contaría con un diámetro de 2.26 kilómetros. Parece que esto sería la mayor potencia que puede alcanzar Sonic, pero váyanse preparando, porque la siguiente hazaña fue algo que hizo que este video se retrasara tanto. Al final de su batalla en contra de Robotnik, Sonic, por mero capricho, creó una tormenta eléctrica, para crear un Chili Dog. A primera vista esto, si bien suena impresionante, no parecería algo muy relevante. Pues verán, esta hazaña se puede cuantificar. La tormenta eléctrica no se encontraba a una gran altura, por lo que podemos intuir que las nubes se encontraban a la altura de las nubes bajas, como dije antes, una altura de 2 kilómetros. Pero la tormenta eléctrica solo llegaba a lo que parece ser la mitad de esta distancia, así que se quedaría con una altura de 1 kilómetro. Haciendo algo similar a lo de la hazaña de Knuckles, supongamos que el tornado fuera un cono perfecto. Ya conociendo la altura del cono, tendríamos que buscar el tamaño del diámetro de su base. Lo que, de hecho, es más fácil de lo que parece. Como se puede apreciar en la imagen, la película se encuentra en una relación de aspecto de 21/9. No quiero explicar cómo funcionan estas cosas, pero lo importante es saber que la altura de los 2 kilómetros es un equivalente al 9 de los 21/9, y por su parte, el diámetro de su base se encuentra en la parte superior de la pantalla, lo que vendría siendo el 21 de los 21/9. Así que, tomando en cuenta que la altura de la tormenta vendría siendo 1 kilómetro, solo sería cuestión de poner estos datos en una simple regla de 3. Lo que nos daría como resultado que el diámetro del cono mediría unos 4.67 kilómetros. Pero para calcular el volumen de un cono, es necesario tener el radio del diámetro. Lo que vendría siendo la mitad de los 4.67 kilómetros anteriores. Una medida de 2.33 kilómetros. Sacando el volumen del susodicho cono, sabríamos que cuenta con el volumen de 5.68 kilómetros cúbicos. Si esto no les sorprende en nada, sepan que 5.68 kilómetros cúbicos, convertidos a metros cúbicos, nos daría un resultado de 5.680 millones de metros cúbicos. Ahora sí que parece interesante, ¿no? Pues se pone todavía mejor. Como sabemos, Sonic creó una gran tormenta eléctrica, y si vieron la película de Up, sabrán que a estas nubes se les conoce como cumulonimbus. En estas nubes hay una cantidad exorbitante de agua acumulada, pero para ser más específicos, hay 1 millón de toneladas de agua por cada millón de metro cúbico de nube. Por lo que si hacemos la conversión con los 5.680 millones de metros cúbicos del volumen de la tormenta, llegaríamos a la conclusión de que, bueno, sería un equivalente de 5.680 millones de toneladas. Para poder calcular esta hazaña, haremos lo siguiente. Primero, hay que transformar las toneladas a kilogramos, lo que nos daría la exorbitante cantidad de 5.680.000 millones de kilogramos.
Luego, pasamos esta cantidad a joules, que vendrían resultando en unos 55.701.772 millones de joules. Toda esta enorme cantidad de joules la traducimos a kilotones, y el resultado es, que Sonic pudo igualar una potencia de 13.31 kilotones. Un diámetro de 2.16 kilómetros. Y todo eso. Para. Un. Puto. Chili dog. I'm dead. ¿Esto qué nos quiere decir? Sonic hizo esto sin ninguna clase de esfuerzo, solo como un chiste. Esto haría que la hazaña se multiplique por 10, resultando que, un Sonic completamente serio, debería de equiparar la potencia de 21.6 kilómetros. Desde la primera película, Sonic ha aguantado grandes explosiones. Como también grandes caídas que matarían a cualquier humano. Pasando a la segunda película, Sonic lograba aguantar los ataques de Knuckles. Ataques que destrozaban muros como si de papel se tratase. Ataques que causaban una gran onda expansiva solo con impactar el suelo. O mejor aún, los golpes de Knuckles pueden destruir enormes rocas, de las cuales ya conocemos su peso. Y su mejor hazaña en estado base, el haber soportado la explosión del campo de béisbol. Como Super Sonic debería de contar con la misma resistencia de su potencia de ataque, lo que como ya sabemos, sería una resistencia enorme. Creo que no es ni necesario mencionar que la velocidad es el apartado en donde el Erizor resalta por sobre todos los demás. Empezando con sus hazañas, jugando pudo alcanzar una velocidad de 300 millas por hora, lo que vendría siendo equivalente a un Mach de 0.3. Rescató a una tortuga de ser atropellada por un automóvil. Logró atrapar a esa misma tortuga, luego de que se le cayera. Es tan rápido, que deja un enorme rastro de polvo mientras corre. Recorre gran parte del pueblo de Green Hills en segundos. Las trampas para osos se la sudan completamente. Va a una velocidad tal, que puede jugar ping-pong él solo. Lanza dardos como si de balas se tratase. Hizo todas las cosas que se podrían hacer en una habitación de un motel. Con sus piernas puede igualar la velocidad de una lancha. Desmanteló pieza por pieza un camión en segundos. Puede llegar a recorrer la distancia de un monte de Green Hills a su casa en un abrir y cerrar de ojos. En segundos, pudo arreglar el desastre que había provocado en la casa de Lordona. En unas de las escenas más icónicas de la saga, Sonic va a una velocidad tal, que todo su entorno parece ir en cámara lenta. En la pelea en el bar no se puede apreciar realmente la velocidad de Sonic, como en la parte de los misiles de Eggman. En esta tan famosa escena, Sonic humilla por completo la velocidad de múltiples armas de Robotnik. Se podían apreciar desde balas, hasta pequeños misiles. La velocidad promedio de un misil pequeño ronda el Mach 0.7, una velocidad bastante aceptable. Pero a Sonic esto le importaba poco y nada. Entonces, podemos decir que Sonic, al dejar por los suelos la velocidad promedio de un misil, jugando, lograría alcanzar una velocidad 10 veces superior. Alcanzando así una velocidad 7 veces superior al sonido. Mientras Tom y Sonic escapaban de Green Hills, se toparon con un cartel que anunciaba la bola de estambre más grande del mundo. Lo realmente interesante de esto, es que Sonic hizo un viaje de ida y de venida a la pelota en tan solo un segundo. En el cómic precuela, Sonic pudo llegar de Green Hills al banco de Walla Walla, en lo que parece ser al menos 5 segundos. El propio Erizor dijo que se encontraba a 350 millas, que pasadas a kilómetros, serían una distancia de 563.27 kilómetros. Pasamos estos datos a una calculadora de tiempo, y nos saldrá que Sonic viajaba a una velocidad de 112.65 kilómetros por segundo. En resumidas cuentas, un Mach de 328.42. Todas y cada una de las hazañas de velocidad de Sonic, se ven ampliamente superadas por la vez en que recorrió la distancia de las afueras de Green Hills, hasta el Océano Pacífico en tan solo 4 segundos. El saber el punto exacto en donde se ubicaban es imposible, pero podemos ocupar un punto que se asimile en donde Sonic logró recorrer aquella distancia. Gracias a las indicaciones de Tom, podemos saber que Sonic siguió una línea recta hasta llegar al mar, lo que nos da un dato más para poder tener el cálculo en nuestras manos. Como comenté hace unos momentos, el saber la ubicación exacta del pueblito de Green Hills es prácticamente imposible, por ser una ubicación ficticia de este universo. Sin embargo, algo que se remarca demasiado, es que este pueblo se ubica en alguna parte del estado de Montana, en los Estados Unidos.
Para realizar el cálculo, utilice una parte alejada de la ciudad de Montana, de la cual marque una línea completamente recta hasta llegar al Océano Pacífico. El resultado fue que la distancia entre los dos puntos fue de 934.78 kilómetros. En la escena, Sonic hizo un viaje de ida y de venida en tan solo 4 segundos, por lo que recorrió el doble de esta distancia en solo 4 segundos. Al poner estos datos en una calculadora de velocidad, resulta y resalta que Sonic viajó a una velocidad de un 467.39 kilómetros por segundo. Lo que vendría siendo equivalente a una velocidad de Mach 1362.65. Pero siendo Super Sonic, esta velocidad al menos debería de duplicarse, resultando con una velocidad de Mach 2725.3. Como curiosidad, a Sonic se le ha llegado a comparar con la velocidad de la luz en varias ocasiones, pero estas menciones solo son exageraciones, haciendo referencia a la velocidad de Sonic. Aunque hay algo medio raro, y es que en una parte de la novela de la primer película, se menciona que Sonic es tan rápido, que viaja entre los límites de la realidad. No tengo ni puta idea de qué pueda significar eso, pero lo vería solo como otro recurso literario para hacer notar la gran velocidad del erizo. Sonic es un personaje que ataca de manera cuerpo a cuerpo, aunque de una manera muy literal, pudiendo ocupar todo su cuerpo como una bola demoledora. Pero con la energía acumulada suficiente, este puede alcanzar un rango que deje sin electricidad a todo el noroeste del Pacífico. O mejor aún, esta onda pudo ser captada por una máquina de un planeta completamente alejado del sistema solar. Es difícil decir exactamente la distancia exacta en años luz, pero como se hace demasiado hincapié en la película de que los eventos de esta transcurren en la misma galaxia, no debería de sobrepasar este rango. Sonic no es alguien que destaque por su inteligencia, pero la verdad es bastante decente. A diferencia de la primera película, este es más consciente de sus acciones, y su labor como héroe de Green Hills. Pero recapitulando ciertas hazañas, gracias a su velocidad, este puede aprender a hacer cosas de las cuales no tenía conocimiento, como el conducir un coche, o desmantelar pieza por pieza a un camión. En situaciones de sumo peligro puede llegar a verse muy abrumado, pero este se las ingeniará para salir adelante en la batalla. Y hablando del combate, ya debería de contar con una buena experiencia, al haber enfrentado a Knuckles, el último guerrero del clan de los Echidnas. El único elemento que podría usar en batalla, serían sus anillos, los cuales, le permiten viajar al lugar que este desee con solo pensarlo, pero también son útiles si le quiere hacer un BFR a su rival. Pero como Super Sonic, este tendría el poder de crear lo que se le plazca, como un mecha igualito al del Dr. Robotnik. Sin contar su super estado, Sonic posee unas cuantas habilidades. Este es capaz de robar la electricidad de una máquina, que estaba siendo potenciada por una de sus púas. O generar grandes pulsos electromagnéticos. Como también es capaz de soportar bajas temperaturas, al haber estado bastante tiempo durante una tormenta de nieve. Ya pasando a Super Sonic, este cuenta con muchas más habilidades, como la manipulación del clima, telequinesis, sentidos mejorados, una gran teletransportación, y puede crear cualquier cosa que imagine. Como tal, desde la segunda película, la única debilidad que este tendría, sería que este no sabe nadar. Por lo que batallas en entornos acuáticos, serían un gran problema para Sonic. ¡Ay, ¿me sales con eso? Ok, no somos amigos. Ya habiendo terminado el análisis de todos estos personajes, es hora de actualizar la tabla comparativa. Lastimosamente, la Parka, a pesar de haber subido de categoría, sigue estando en la parte más baja de este listado. Andrew es mucho más débil en cuanto a potencia de ataque, pero esto cambia radicalmente con su velocidad. De plano, este lo blitzea de una forma espantosa.
Pero esta no es precisamente la razón por la que gana, sino que es por su poder por excelencia, su telequinesis. Con ella, literalmente Andrew podría tratar a la parca como un juguete, torturándolo, haciéndolo atravesar por edificios, o hasta hacerle una torsión testicular. Cosa que con el tiempo, terminaría reduciendo la durabilidad de la calaca. Sumado a que la inteligencia de la parca no es la mejor, no podría encontrar una manera de siquiera poder tocar al superpredador. Andrew, a pesar de su gran poder telequinético, no sería un rival digno para Mr. Increíble. Un solo ataque de Andrew apenas si podría hacerle cosquillas a Mr. Increíble, y por su parte, Bob lo desintegra de un solo golpe. En la velocidad de ambos no hay una diferencia tan abismal, pero es la suficiente para que Andrew se vea superado, algo que le perjudica mucho. Esto, ¿por qué? ¿Acaso creen que Mr. Increíble, en todos sus años como héroe, no se haya enfrentado a alguien con poderes telequinéticos? La abismal experiencia de Mr. Increíble es el último clavo en el ataúd de Denner, porque podría planear una estrategia sólida, para dejar por los suelos al adolescente con problemas mentales. Parece que la cosa no ha cambiado demasiado, pero créanme, está a punto de dar un giro de 180 grados. Sonic, en su estado base, deja para el arrastre, tanto a la parca, como a Andrew. La asquerosa velocidad de Sonic lo posiciona instantáneamente en miles de escalones por arriba de estos dos, y si tomamos en cuenta su potencia, no existe ni una sola manera, en la que le puedan siquiera provocar un rasguño. Y Sonic, de un solo spin dash los dejaría fuera de combate. Con Mr. Increíble la cosa cambia, pero no demasiado. Al igual que con los otros dos, el erizo es increíblemente más rápido que el superhéroe de Pixar. Pero ahora, ninguno de los ataques de Sonic podría hacerle nada, ni con todo el tiempo del mundo creo que le podrían siquiera afectar los golpes de Sonic. Sin embargo, justamente como dije en el video original de Mr. Increíble, este perdería ante Sonic, gracias al armamento de este último. Tener acceso a una gran velocidad, combinado con una manera de hacerle un BFR a tu rival, es algo muy roto. Y para desgracia de Bob, Sonic cuenta con estas características. El Mecha Kamui le pararía los pies al erizo. Al igual que con Mr. Increíble, los ataques de Sonic no le provocarían ninguna clase de daño al Mecha, y de un solo golpe Sonic quedaría reducido a cenizas. Pero, de nuevo, la absurda velocidad de Sonic le da una ventaja, por lo que podría crear un plan para parar al Mecha. A diferencia de los demás personajes, el BFR no le sirve de nada aquí, pues si bien Sonic es capaz de mandar a volar vehículos de gran peso, no se podría comparar al peso de una máquina que tiene el tamaño de un edificio pequeño. Ya sin opciones, lo único que le quedaría sería su manipulación de la electricidad. Cosa que, a primera vista le daría un gane automático, pero la verdad es que no. Su manipulación de la electricidad no es tan buena que digamos, dado a que las únicas hazañas que ha demostrado con ella, es el robar la energía de su púa de Pop. Algo que no hizo que el vehículo se quedara sin energía. Y la vez en que provocó un PM. Y he aquí el por qué Sonic no le podría ganar al Mecha Kamui. Sonic tiene que cargar su energía corriendo en círculos, cosa que lo dejaría completamente vulnerable al más mínimo ataque del Mecha. Veas por donde lo veas, Sonic no podría derrotar al Mecha. Al menos en estado base. Super Sonic es una cosa completamente diferente. El conche su madre tiene los hacks necesarios para poder cargarse al Mecha, y una resistencia suficiente para aguantar al menos uno de sus ataques, y creo que ya ni es necesario hablar de su velocidad. Solo le basta con desmantelar al Mecha pieza por pieza con su telequinesis, y la pobre Shoko quedaría completamente vulnerable. Y aquí es cuando Sonic deja de ser la cosa más rápida de este listado. Ahora, Sonic se enfrenta a alguien que le supera brutalmente en todos sus apartados. Tony tiene la fuerza, la resistencia, y la velocidad suficiente para hacer tragar tierra al guerrero dorado. Sus habilidades serán demasiado útiles, y de hecho, con ellas le ganaría a Iron Man, pero quedarían completamente opacadas por el blitzeo que le hace Tony, a tal punto de ni siquiera poder efectuar al menos una de sus habilidades. Y sabiendo cómo es Stark, no creo que quiera saber de lo que es capaz Sonic, e iría directamente a dejarlo fuera de combate. Y así es como queda la tabla comparativa.
Es de esta manera, en que termina esta corrección a mis viejos análisis. Joder, esto ha sido más tardado de lo que creí, pero, valió completamente la pena. Me siento muy orgulloso de cómo resultó este video, y espero no tener que hacer otro de estos, porque la parte de Sonic me dejó completamente en la mierda por días enteros. Putos cálculos. En fin, solo quiero decir unas cuantas cosas antes de terminar el video. Buenas y malas noticias. Lo bueno, es que entré a la universidad. La mala noticia, es que entré a la universidad. Por lo que, si antes tenía poco tiempo para hacer vídeos, ahora tengo todavía menos tiempo. Afortunadamente, ya cuento con una nueva computadora, muchísimo más potente que la que tenía antes. Así que muy seguramente, deje de editar en celular, y empiece con cosas de PC. O al menos, ese es el plan. No me gustaría hacerles ilusiones, pero sí o sí, el siguiente video será uno del que me tardaré más en hacer. Una tercera parte de una serie de vídeos que me encantan, personalmente. Así que me despido, y me iré a jugar Stalker o algo así. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Hasta luego, cabros.